Dios les guarde, amados hermanos, bienvenidos. Seguimos en nuestro estudio bíblico acerca de la epístola a los romanos. Si probablemente está llegando por primera vez a este video o a este canal y no ha visto la enseñanza anterior, pues allí le invito a que lo pueda chequear, lo pueda buscar, porque estamos estudiando en este tiempo el libro o la epístola a los romanos. Ya pudimos ver una primera parte, vimos la introducción, vimos también una primera parte del capítulo 1, en donde pudimos ver la salutación del apóstol Pablo, que como les dije en el video anterior, es más una doxología que hasta una salutación. También pudimos ver el deseo del apóstol Pablo de poder visitar Roma, no como turista, sino para ver a los hermanos y para afirmar a los hermanos en el Evangelio. Y en tercer lugar, pudimos ver que el apóstol Pablo, a diferencia de algunos de su época, Pablo marcaba la distinción diciendo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo lo dejó bastante claro: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, poder para cambiar, poder para transformar, poder para que un hombre pase de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hoy, en nuestra segunda enseñanza o en nuestro segundo video acerca de la epístola a los romanos, estamos en estudio bíblico en la epístola a los romanos. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 1 y que esa segunda parte del capítulo 1 representa una presentación de todo el Evangelio. Pablo va a presentar, pero de manera sistemática, el Evangelio a los hermanos en Roma, porque los hermanos tienen que entender lo que había pasado en ellos, lo que había pasado, lo que estaba sucediendo en medio de ellos. Pablo lo dice allí en el capítulo 1, el versículo 8. Pablo habla de cómo la fe de los hermanos en Roma se había divulgado por todo el imperio. Estaba divulgado por todas partes, todos estos hermanos creen. Y Pablo, bueno, quería que los hermanos entendieran por qué está pasando toda esta maravilla, pero de manera teológica, de manera racional. Porque la teología es el estudio razonable con la razón de lo que es la persona de Dios, ¿verdad? Así que ellos necesitaban también conocer desde las escrituras todo lo que estaba aconteciendo en medio de ellos como iglesia. La presentación del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo empieza: si usted tiene una Biblia Reina Valera, como la que yo tengo ahorita en este momento, del año 60, de la revisión 60, va a ver que el título dice la culpabilidad del hombre. Y usted me dirá: pero pastor, allí empieza el Evangelio. Sí, allí empieza el Evangelio. El Evangelio no empieza, hermanos, con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Lamentablemente, esa presentación del Evangelio ha hecho un daño prácticamente irreparable en la historia de la iglesia y en el mundo cristiano a través de los siglos. No, la presentación del Evangelio no empieza con que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y no porque lo diga yo, no soy nadie. Quien lo dice es la Escritura. La Escritura dice: no es por allí, no, no se empieza por allí. Se pasa por ahí, sí. Después va a tener bastante sentido el que Dios te ame, pero no empieza por allí la exposición o la presentación del Evangelio. ¿Dónde empieza la presentación del Evangelio? ¿Dónde empieza la exposición del Evangelio que queremos transmitirles a otro? En que el hombre es culpable, el que el hombre es pecador y que el hombre debe arrepentirse. Pero hasta que el hombre no entienda en toda la magnitud bíblica que es un pecador, el hombre no puede ser beneficiado por la gracia de Dios. Nadie que no se reconozca, que no se entienda pecador, tampoco no van a hacer en él la necesidad de un Salvador, porque un Salvador viene cuando tú te sientes en una condición perdida. Ahí es donde tú crees que necesitas o entiendes que necesitas un Salvador. Así que el Evangelio o la exposición que va a hacer acá el apóstol Pablo, Pablo va a hablar
En el capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 32, Pablo lo que hace es una exposición que literalmente lo podemos resumir en el mundo caído. Pablo va a explicar por qué este mundo es como es, por qué este mundo está caído como está. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese que ahí empieza el Evangelio. Ahí empieza el Evangelio con la ira de Dios, con la ira de un Dios santo, con la ira de un Dios santo que no puede pasar por alto los pecados. No, no existe eso, hermano, de que Dios me amó tanto que me va a pasar por alto todo. No, no es la presentación del Evangelio. Y lo encontramos desde el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Dios les dijo a ellos, no coman de este fruto, pueden comer de todo lo que está en el huerto, mas del árbol que está allí, de la ciencia del bien y el mal, no comerán de él, porque el día que de él comieren morirán, va a haber consecuencias. Violar la voluntad de Dios trae consecuencias. Violar la palabra de Dios trae consecuencias. Un solo mandamiento Dios le dio a Adán y a Eva y ellos lo violaron y el mundo quedó condenado. Interesante. Un solo pecado condenó al mundo. No fueron 20, 30. Ya luego los hombres siguieron pecando y sabemos todo el desastre que suscita el día de hoy con el pecado. Pero cuando Adán y Eva pecaron, no pecaron por una cantidad de pecados, no. Cayeron por un solo pecado. Fueron condenados por un solo pecado. Y eso nos ayuda a entender la magnitud de la santidad de Dios, que es lo que el día de hoy no se predica, que es lo que el día de hoy no se habla, que es lo que el día de hoy no se enseña en muchas iglesias. La magnitud de la santidad de Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo 3, usted encuentra que después que el hombre pecó, después que el hombre, Dios buscando al hombre, ¿dónde está? Estoy aquí, estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiera? No, la mujer que me diste, y la mujer no, la serpiente. Y ahí empezó el Señor con una serie de juicios. Primero juzgó a la serpiente, luego juzgó a la mujer y finalmente juzgó a Adán. Adán, nuestro representante, porque todos nosotros estábamos en los lomos de Adán. Y el Señor juzgó, juicio. Cuando hay pecado, lo que viene siguiente es juicio. Y tal cual lo presenta Pablo. Tal cual, capítulo 1, la segunda parte, la culpabilidad del hombre. Y usted se va al capítulo 2, lo que estamos siguiendo acá este estudio, usted se va al capítulo 2 y que encuentra justo juicio de Dios. Cuando hay pecado se activa juicio de Dios. ¿Ve? Cuando ya el pecado llega a un punto, tenemos muchas referencias en el Antiguo Testamento. Cuando el pecado empezó a abundar en los días de Noé, que vino el primer juicio de sobre la humanidad a través del diluvio. Cuando el pecado empezó a abundar en Sodoma y Gomorra, que vino el juicio de Dios sobre esas dos naciones de Sodoma y Gomorra. Y así. Entonces la presentación del Evangelio no es que Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero tu vida era perfecta. No. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, cuando empezó su ministerio público, saliendo del desierto, dice Marcos, dice Mateo, dice Lucas, saliendo del desierto después de haber sido tentado por el diablo, el Señor empezó a decir, arrepiéntanse. ¿Ve? Cristo no salió del desierto y empezó y comenzó a decir, mi Padre los ama y tiene un plan maravilloso para ustedes. ¿Eso no encuentra en la Escritura? No, no está en la Escritura. Jesús no enseñó eso. Jesús salió del desierto, comenzó a decir, arrepiéntanse. ¿Por qué se tienen que arrepentir? Porque son culpables. Son los culpables que necesitan una absolución. Son los culpables que necesitan un intermediario. Son los culpables que necesitan que alguien pague la pena por ellos. Y sí, ahí se manifiesta el amor de Dios.
pero no es el amor de Dios primero, no, es la culpabilidad del hombre en primer lugar. Todo hombre es culpable. Todo hombre, como lo va a decir luego el versículo 21 del capítulo 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está haciendo un diagnóstico de toda la humanidad. Toda la humanidad vive como lo dice el capítulo 1 del versículo 18 al 32. La humanidad en los tiempos de Pablo, pero también la humanidad de nuestro tiempo. Todos viven así, todo el mundo vive no glorificando a Dios. No les interesa glorificar a Dios. Somos buenos en esta naturaleza caída que tienen los hombres. Son muy buenos para glorificar a hombres, para glorificar a cantantes, para glorificar a actores, para glorificar a futbolistas, para glorificar a beisbolistas. Somos muy buenos para adorar este montón de personajes, pero no quieren adorar a Dios. No quieren adorar a Dios. Pagan mucho dinero para ir a los estadios, a ver a los cantantes, a ver a los futbolistas. Pero el domingo en la mañana ir a la iglesia unas 2 horas para adorar al Señor. Ay no, qué molestia, no, tanto tiempo, eso es mucho tiempo, eso es mucho tiempo, dicen. Cuando tú le presentas el evangelio a las personas que están perdidas, tú le dices, mira, te invito a la iglesia para que venga a la iglesia y conozcas más de la palabra y adores al Señor. Pero ¿cuánto tiempo dura el culto? No, de 10 a 12, 2 horas. Uy, no, eso es mucho tiempo. Pero esa misma persona luego pasa hasta mediodía en un partido de fútbol. Ve las 2 horas del partido, luego se queda tomando y todo. Es el mundo caído. Es el mundo caído. Y el mundo caído no necesita saber que Dios tiene un plan maravilloso para ellos, porque no es verdad. El mundo caído tiene que escuchar que Dios está llamando al arrepentimiento. Cuando Pedro predicó su primer mensaje en la naciente iglesia primitiva, cuando Pedro está terminando la exposición del mensaje, Pedro va a decir, y a este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor, Dios le ha resucitado y le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Pedro terminó de exponer la culpabilidad de todo lo que estaban allí, Pedro en pocas palabras, Pedro dijo, todos ustedes con su estilo de vida, todos ustedes con su rebeldía fueron la causa que llevó a la muerte al Santo Hijo de Dios. Eso fue lo que predicó Pedro. Hechos capítulo 2, léalo para que usted vea. Fueron ustedes con su rebeldía, con sus pecados, que llevaron a la muerte al Santo Hijo de Dios. Y allí el Espíritu Santo produjo convicción en el corazón de este montón de personas que estaban allí. Y le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2. Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Repite conmigo esta sencilla oración? No, 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 no. Le voy a leer lo que dijo Pedro para que nosotros podamos ver que no son palabras mías. Eso está en la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 38. Ellos dijeron, Pedro, ¿qué haremos? Cuando escucharon la exposición del Evangelio correctamente, bíblicamente hablando, escrituralmente, que lo presentó Pedro delante de ellos, dijeron, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Nos sentimos culpables, ya entendemos, no solo sentimos, ya entendemos que somos culpables. Somos la razón que llevó a la cruz a Jesús. Somos la causa que llevó que el Santo Hijo de Dios muriera en esa cruz del Calvario. Somos los responsables de esto. ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos, Pedro? Hechos capítulo 2, 38, textualmente se los leo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Miren qué interesante. Jesucristo saliendo del desierto comenzó a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
la primera enseñanza, el primer mensaje, la primera prédica de la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra, también dijo lo mismo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Pero hoy queremos evangelizar, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, no es bíblico. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón es que cuando evangelizamos así, algunos estarán argumentando, inclusive si están viendo este video, dirán, bueno, pero pastor, yo tengo la iglesia llena, la gente llega y no necesitamos decir a la gente que son pecadores, no necesitamos, y es verdad, no. Pero quiero decirle, hermano, que una mala presentación del evangelio no es que no da frutos numéricos. Una mala presentación del evangelio lo que no da es frutos salvíficos. Sí, la gente puede estar allí, pero la fe de ellos no está fundamentada en lo correcto. Y era la razón de que Pablo quería ir a Roma, porque Pablo quería que los hermanos que estaban en Roma, tanto los que habían creído como los que iban a formar parte de la iglesia, tuviesen el fundamento de la salvación desde las Escrituras. Y es por eso que Pablo empieza la exposición del Evangelio donde tiene que empezar. El hombre es culpable y como el hombre es culpable se ha desatado el juicio de Dios sobre cada pecador y el hombre por ende necesita un Salvador. Miren qué lógico. Miren qué lógico. Y miren qué simple inclusive a la vez. Si el hombre es culpable, el juicio de Dios está sobre el hombre, pues entonces el hombre necesita un Salvador. Pero Dios, aleluya, pero Dios, ese mismo que está dispuesto, está listo para juzgar a ese hombre, también ama a ese hombre, ama a ese pecador y por eso Él decidió en lugar de ese pecador que éramos usted y que usted y yo, Él decidió soberanamente que en lugar de ese pecador muriera su hijo en la cruz del Calvario para tomar mi lugar y para tomar tu lugar. Eso es evangelio. Eso es el evangelio, hermanos. Y es lo que Pablo plantea en los primeros capítulos de la epístola a los romanos. Por eso es que le digo, si alguien encuentra esa epístola y empieza a leerla como lo hizo Martín Lutero, como lo hizo tantos hombres importantes en la historia de la iglesia y que esa epístola transformó tremendamente sus vidas y los llevó a una verdadera fe en la persona de Jesucristo, una fe salvadora. ¿Por qué nosotros pensamos que hoy tenemos que presentar el Evangelio de una manera distinta? No. Pablo luego decía, yo lo único que sé es que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hasta que los hombres no reconozcan conscientemente que son pecadores, no vamos a escuchar esta pregunta. Pedro, ¿qué haremos? En nuestras iglesias no vamos a escuchar a la gente gimiendo con dolor, con convicción, profundamente conmovido, diciendo, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Y que nosotros le podamos responder, acógete a la gracia que es en Cristo Jesús. Sostente de la gracia que es en Cristo Jesús. Pero eso no va a pasar en nuestras iglesias hasta que nosotros no abramos, como dice Jonathan Edwards, tremendo predicador inglés, hasta que nosotros no abramos las puertas del infierno para los hombres, no entenderán que necesitan un Salvador. Y el hombre necesita un Salvador, pero el hombre va a entender que lo necesita cuando también se entiende que está condenado. Por eso es que el Evangelio empieza con la condenación del hombre, es lo que Pablo hace aquí. Condenación del hombre, capítulo 2, el juicio de Dios, no solamente sobre los gentiles. Avanzamos un poco más, el capítulo 2, fíjese que el capítulo 2, a partir del versículo 17, también Pablo va a meter también a los judíos allí.
porque los judíos se jactaban de ser conocedores de la ley, porque los judíos se jactaban de que ellos tienen la promesa, de que los judíos se jactaban de que ellos no eran pecadores como los gentiles y que ellos eran hijos de Abraham y que ellos eran hijos de Isaac y que ellos eran hijos de Jacob. Y Pablo va a decir, a nadie le importa esto. Aleluya. Pablo le va a decir a los judíos, a nadie les importa esto. Romanos capítulo 2 en adelante, Pablo le va a decir a los judíos, tienen ventaja, claro que sí. Tienen ventaja, tienen la promesa, tienen la ley. De ustedes viene pues la promulgación de la ley. Tenemos todas estas ventajas, porque Pablo también era judío. Pero luego Pablo va a esgrimir y Pablo va a decir que aunque el judío tiene la ley y aunque el gentil no tiene la ley, la realidad es que ambos grupos están bajo pecado. Ambos grupos están bajo la condenación. ¿Por qué? Porque los gentiles paganos que no tienen ley están condenados, pero los judíos que tenían ley y que estaban bajo la ley, pero había un problema y es que la ley no puede justificar a nadie. Que la ley no tiene la capacidad de justificar. ¿Para qué sirve la ley? La ley lo que hace es principalmente condenarnos más bien, mostrarnos nuestros pecados. Entonces la ley cumple la función de revelarte tu pecado con la finalidad de que tú puedas acogerte a la gracia que es en Cristo Jesús. Pero la ley no salva, la ley no justifica. Por la ley nadie será justificado, dice luego el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Por la ley nadie puede ser justificado. Entonces, esta es la presentación del Evangelio que encontramos en la epístola a los Romanos, capítulo 1, el hombre es culpable. No existe hombre inocente en este mundo que no necesite a Cristo. Por eso es que muchas veces la iglesia no tiene fuerza para predicar. La iglesia no tiene fuerza para evangelizar. Estamos avergonzados del Evangelio. Por eso es que no queremos transmitir este tipo de mensajes porque tenemos miedo que la gente se incomode en las sillas de nuestra iglesia porque está muy cómodo la gente. No queremos hablarles de la culpabilidad. Pero todo el capítulo, toda esta segunda parte del capítulo 1, Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Versículo 22, Pablo va a decir, profesaron ser sabios y son necios. Pablo va a decir, hablando de aquellos que practican pecados abominables como la homosexualidad, el lesbianismo, baja pasiones, todas estas cosas. ¿Quién no las comete? ¿Qué hombre no las hace? ¿Qué hombre no peca? ¿Qué hombre no viola consistentemente y todos los días la palabra de Dios? Todos los hombres lo hacen. Y eso significa que todos los hombres necesitan a Cristo. Todos los hombres necesitan un Salvador porque son culpables. Para ir al infierno no se necesita hacer nada. Desde que el hombre nace condenado. Teológicamente explicando esto. Desde que el hombre nace condenado. Pero cuando el hombre nace bajo esa condenación, solamente la gracia de Cristo puede sacar a ese hombre o a esa mujer de esa condenación. Y salir de esa condenación pasa por un reconocimiento de la culpabilidad, por una convicción de pecado que tiene que haber en la vida de esa persona, para que esa persona entienda, necesito a Cristo. Y qué lindo, hermanos, sería que en nuestras congregaciones, que cuando le predicamos a alguien, que cuando le presentamos el evangelio bíblico, cristocéntrico a una persona, la persona dijera, David, ¿qué tengo que hacer entonces? Bueno, hermano, vamos a clamar a Cristo. Vamos a buscar la gracia, vamos a buscar la gracia de Cristo, porque estás condenado, no importa lo que hagas. De la condenación ningún hombre se puede escapar a menos que acepte a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y ese es el mensaje que nos transmite esta epístola. Todo el tratado que hace Pablo del capítulo 1, de esta segunda parte del capítulo 1, luego Pablo va a llegar al capítulo 3. En el próximo video vamos a tocar un poco el capítulo 3 y el capítulo 4. Y Pablo va a explicar. El hombre es pecador por naturaleza. Es decir, no es que el hombre se vuelve pecador cuando peca. No, el hombre peca porque su naturaleza, así como un perro
Usted puede tomar un perro y darle, no sé, 2 correazos para que no ladre, va a seguir ladrando. No importa cuánto lo golpee al perro, va a seguir ladrando. ¿Sabe por qué va a ladrar? Porque es su naturaleza. No puede hacer otra cosa que ladrar porque es un perro. Así también es cada hombre en esta tierra. No pueden parar de pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa. Son hombres y mujeres caídos. Y por eso tiene que pasar el gran milagro. Aleluya. Y por eso tiene que suceder el gran milagro. El gran milagro llamado salvación. Que ese milagro solo lo puede producir Jesucristo. Solo lo puede producir mirar esa obra redentora en la cruz del Calvario. Es lo único que puede solventar y hacernos libres para siempre de la esclavitud del pecado. Solo Cristo puede liberar verdaderamente a un hombre y a una mujer de lo que significa las ataduras del pecado y de la condenación. Es la presentación del Evangelio. Termino con esa parábola que el Señor utilizó, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, más o menos puedo yo hacer la analogía que el fariseo representa, para mí David Urelia, representa la manera en que muchas iglesias en este tiempo están presentando el Evangelio, de una manera muy mala, de una manera muy incorrecta. El fariseo subió al templo y empezó a orar: Señor, te doy gracias porque yo diezmo todos los días, doy mucha plática en la iglesia, contribuyo con la iglesia, yo estoy en el ministerio de la batería, yo estoy en el ministerio de acá, yo estoy acá, yo soy el que tengo la llave de las puertas de la iglesia, yo hago esto. El fariseo empezó a hablar de todo lo que hace, de lo bueno que es. Yo soy bueno, yo soy buen papá, yo soy buen esposo, yo llevé a los niños para Estados Unidos, vieron a Mickey, vieron esto, ay sí, qué lindo, todo, soy buen padre. Usted no ve cómo a veces hablan los hombres cuando tú le presentas el evangelio, dicen: pero qué, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo no ando por ahí ofendiendo a nadie, yo no he matado a nadie. Y pensamos que matar es el único gran pecado que existe. No. El mayor pecado que existe es vivir sin Dios. Ese es el pecado más grande. El pecado más grande que existe, hermano, hermana, o cualquiera que pueda ver este video en algún momento. El pecado más grande que existe es vivir sin Dios. Ese es el pecado más grande que hay. Vivir sin Dios o intentar vivir sin Dios. Pero los hombres se creen buenos en su propia opinión. No somos tan malos. Y ahí estaba ese fariseo hablando de todo lo bueno que es, de todo lo colaborativo que es, de toda la humanidad tan tremenda que él tiene. Ahí estaba ese fariseo. Y luego viene el publicano, aleluya. Luego viene el publicano, que para mí en la analogía, ese publicano representa la verdadera presentación del Evangelio. La verdadera manera de presentar el Evangelio para que los hombres puedan encontrar la justificación, que luego lo habla también el apóstol Pablo a partir del capítulo 4 y capítulo 5. El publicano, dice la parábola, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, y dice que se golpeaba el pecho el publicano, y lo único que el publicano decía: sé propicio a mi pecador. Más nada. Esa fue la oración. No fue tan rimbombante como la del fariseo. No fue lleno de logros, lleno de cosas, de estatus como la del fariseo. Pero era lo que Dios necesitaba, hermanos. Es lo que Dios necesita. Sé propicio a mi pecador. Y la parábola dice: ¿cuál de los dos salió justificado? El publicano salió justificado. Porque hasta que nosotros no reconozcamos nuestra miseria espiritual, alejados de Dios, no hay salvación posible. Hasta que el hombre no reconozca que es culpable, que las puertas del infierno lo están esperando y que solo Cristo puede cambiar ese destino para él, no hay salvación posible. Hasta que el hombre no se reconozca como un pecador, porque esa es la palabra. Yo sé que a muchos no les gusta
Qué ofensivo, no, hermano, pero deje de usar esa palabra. Vamos a decir error. La Biblia no lo llama error, no lo voy a llamar error. Ay, vamos a llamarlo debilidad. La Biblia no lo llama debilidad, no lo voy a llamar debilidad. La Biblia lo llama pecado. Toda la escritura está llena de esa palabra. ¿Por qué me voy a avergonzar de presentar el Evangelio como la Biblia lo plantea? Pecado. Hasta que el hombre no se reconozca como pecador, no hay gracia posible que se manifieste en él. Y es lo que Pablo hace acá. Todos son culpables. Todos están encerrados bajo pecado. Y ahí sí, sé propicio a mi pecador. Uy, Cristo viene. Cristo viene y hace una obra maravillosa. Sé propicio a mi pecador, Señor. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti. Cristo viene. Cristo viene y te inunda de su gracia, y te inunda de su salvación, y te inunda de su presencia, y pasas de muerte a vida. El que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en Él cree no morirá eternamente, sino ha pasado de vida a muerte. No hay nadie que crea en el Hijo de Dios y termine en la condenación, porque Él vino a salvar a los pecadores. A eso vino Cristo. Cristo no vino a salvar a los ricos, no. Cristo no vino a salvar ni siquiera a los pobres. Cristo no vino a salvar a los americanos, no. Cristo no vino a salvar a los latinoamericanos. Cristo no vino a salvar a los europeos. Cristo no vino a salvar a los negros, ni vino a salvar a los blancos, ni vino a salvar a los indígenas. No, no es lo que enseña la Biblia. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y ese es el mensaje que tenemos que presentar. Ese es el mensaje de la epístola a los romanos. Todos están bajo pecado. Y ahí sí, si estamos todos bajo pecado, hay gracia suficiente. Hay maravillosa gracia. Así que, hermanos, de esta manera cerramos este segundo estudio acerca de la epístola a los romanos. En la próxima enseñanza, en el próximo estudio, vamos a ver entonces el capítulo 3, como les dije, y si nos da el tiempo también tomaremos algo del capítulo 4. Ya vimos el capítulo 1, ya vimos el capítulo 2, más o menos de qué se trata cada uno de ellos. Es una motivación. Por factor de tiempo en estos videos no estoy leyendo cada texto, estoy tomando algunos puntualmente, pero usted en su casa puede leerlo. Usted en su trabajo puede leerlo, aparte tiempo, en su hora de receso, coma rápido y métase a leer las escrituras. Así crecemos como cristianos. Y así, hermanos, entonces nos veremos en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar. Dios les guarde en gran manera.